Buenas tardes a tothom, buenas tardes a todos, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos muy contentos de volver a organizar una nueva edición del evento de visión de mercados, ahora en verano. Muy agradecidos de contar con caras conocidas, con viejos amigos como Gonzalo Tomé de Lion Trust, nuestro veterano de Flossback, y nuestro ponente habitual, Roger Joana, de SLM, gracias a Aleix, Verónica Global, por hacer de moderador. Y bueno, este año empezaba con mucha incertidumbre. Empezamos el pasado evento que hicimos a principio de año, pues veníamos del año 2022 con unas grandes caídas en mercados financieros, y este primer semestre la renta variable ha evolucionado bastante bien y en muchos casos los han llegado prácticamente a los niveles de máximos de 2021. En el ámbito macroeconómico había riesgo de recesión global y la inflación también era otro de los temas que estaban en la mesa, encima de la mesa. Luego en el debate macroeconómico veremos cómo ha ido este primer semestre y qué se espera para el futuro. ISEFI es una escuela, una institución académica privada, creada en 2009 en Barcelona, con el objetivo de proporcionar formación financiera de calidad, tanto a particulares, profesionales como a empresas. Dentro de nuestra oferta académica destacamos estudiantes propias, que están más enfocados a un inversor particular, y nuestro objetivo final es que una vez los alumnos hayan completado estas titulaciones, puedan operar en los mercados financieros con responsabilidad y autonomía. Por otro lado, también tenemos las certificaciones, que son un centro homologado de la EFPA, y donde nuestros alumnos se preparan, se forman para poder obtener una certificación válida por la CNMV para poder operar en los mercados financieros como asesor financiero. Este año os hemos querido entregar un regalito, un regalo obsequio, y es una formación financiera que haremos en nuestras oficinas para que podáis seguir incrementando vuestra cultura financiera. Muchas gracias a todos y damos paso a Aleix para empezar. Bien, pues buenas tardes. Yo encantado de conducir este acto organizado por ISEFI y no me voy a alargar mucho, vamos a entrar en materia. Lo primero que deseo presentar a los tres ponentes de lujo con los que contamos esta tarde, empezando por el más cercano a mi derecha, Robert Casajoana. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes. Robert es socio economista de SLM y director académico de la casa de ISEFI. Es economista por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Londres, Birkbeck. Su carrera profesional se ha dado durante más de 25 años, siempre vinculada al ámbito de los mercados financieros. Estuviste 8 años en la City de Londres, que se dice pronto, y actualmente es socio de SLM, donde lidera la estrategia de mercados, con especial énfasis en el mercado de renta fija y el análisis macroeconómico. A la derecha de Robert tenemos a Luis Bertrami también. Buenas tardes, Luis. Muy buenas. Luis es director de ventas de Flossback von Stork para Iberia, ¿lo he dicho bien? Sí. Desde el año 2018, Luis es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas por el Instituto de Bolsas y Mercados Españoles. Lleva más de 20 años en la industria de gestión de activos y anteriormente había pasado por otras gestoras de renombre como Allianz Global Investors o SIF Asset Management. Y ya para terminar, también contamos con Gonzalo Tomé. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Gonzalo es International Sales Director en Lion Trust, es ingeniero agrónomo con la Universidad Politécnica de Madrid. Entre 2002 y 2006 trabajó en Syngenta, una empresa suiza líder en productos agroquímicos, pero en ese año decidiste estudiar un MBA y diste un viraje a tu carrera profesional para reorientarte hacia el mercado de los fondos de inversión. Empezó a trabajar en una firma boutique que invertía en hedge funds llamada Artex entre 2007 y 2012. En ese año se incorporó a Banco Sabadell en su departamento de selección de fondos y gestión de carteras y posteriormente en 2019 pasó al lado comercial con Lion Trust para abrir mercado en España, Portugal y Andorra. Pues bienvenidos a los tres. Simplemente como nota de método vamos a dividir este acto en 3 partes. Primero vamos a tener un debate, un coloquio con los 3 ponentes. A continuación cada uno de ellos va a tener ocasión de desarrollar la propuesta de valor de su gestora y para terminar vamos a abrir las preguntas al público para que ustedes puedan participar. Así que ya voy a ser implacable con el tiempo y empezamos con esto. Os quería pedir a los tres, a Robert, Luis, Gonzalo, una visión macro, una perspectiva general de dónde estamos ahora mismo. ¿Cuál es la coyuntura económica ahora mismo? ¿Empiezo yo primero? Por favor. Buenas tardes a todos. Ya nos han presentado. Voy a aprovechar para levantarme, ya que luego en el debate me quedo sentado, pero si no, no soy capaz de estarme quietos. Y voy a aprovechar estos 5 minutos para decirnos un poquito más quién es Flossback y sobre todo también unas pinceladas de nuestra visión global para que luego vamos a discutirla en el debate. Flossback básicamente es una historia de éxito porque es una compañía que se fundó en el 98, 5 personas en un piso en Colonia, o sea que no está ni en Frankfurt, que es el centro financiero histórico en Alemania,
y que, bueno, en 20 años, pues poco a poco empezó como una compañía de patrimonio privado, o sea, gestionaban el patrimonio de sus clientes, como vosotros mismos, por lo tanto no tenían índice de referencia, por eso nuestro ADN son los fondos multiactivos, que no es otra cosa un fondo multiactivo que una cartera diversificada, y que, bueno, pues en 2011, pues en un año muy difícil de mercados, acabaron en positivo los fondos. A ver, Flossbach le nombraron mejor gestor de Alemania, y a partir de ahí crecieron hasta lo que hoy tenemos más de 70.000 millones de activos bajo gestión, con lo cual algo nos debe de hacer bien, ¿no? La compañía sigue siendo privada de los dos fundadores, que es Bert Flossbach y Kurt von Storch, con lo cual por eso el nombre esté tan raro, al 85%, y el 15% restante es de sus empleados del principio del proyecto. ¿Cómo gestionamos las carteras? Pues la realidad es que empezamos con un folio en blanco. Y por un lado tenemos la visión global, que es intentar identificar qué es lo importante para la economía en los próximos 3 y 5 años, qué son los factores que de verdad van a incidir en el crecimiento económico, y por otro lado, a la hora de construir las carteras, intentamos poner sentido común, y sentido común es seguir unos principios básicos de inversión muy sencillos, que básicamente a la hora de construir esas carteras, pues intentamos diversificar no solo las carteras, sino buscar empresas diversificadas, que no dependan solo de un cliente, de un producto, sino buscar una diversificación de la empresa también en su base. Luego, calidad es otro factor, tener relación con los gestores, ves que hay alineamiento de interés y que hay cierta honestidad en los gestores y que no buscan ese cortoplacismo a veces simplemente por llevarse un bonus, no irse a otra empresa. Poder hacer una predicción de los flujos de caja que van a generar para los próximos 5 años, ¿no? Y buscar esa convicción. Luego, flexibilidad. Flexibilidad es, si no vemos ideas, pues nos quedamos el dinero en caja. ¿O cuándo hay oportunidades en mercado? Pues la realidad es que las oportunidades aparecen cuando hay problemas, ¿no? Cuando hay volatilidad. Y para eso tienes que tener cosas muy líquidas. Buscamos tener unas inversiones muy líquidas para poder deshacerlas en momentos puntuales. Luego, solvencia. Solvencia básicamente es, somos alemanes y somos alérgicos a las deudas. ¿Y qué pasa? Pues ¿cuándo quiebra una empresa? Cuando no puede repagar sus deudas, básicamente. Con lo cual, solvencia es un factor muy importante, y más en los tiempos que corren, hablando de que estamos ya los tipos en los niveles actuales, ¿no? Y finalmente, calidad. Cada empresa que analizamos le vamos a poner una nota, y con esa nota le vamos a exigir una rentabilidad. Y si la encontramos a un precio razonable, entonces vamos allá por ello. Y esos son unos principios, pero que los seguimos, y sobre todo en momentos difíciles como en marzo de 2020, era lo que más repasábamos en las carteras, para ver de verdad que si eran los que nos habían traído hasta ese momento, pues nos iban a ayudar a navegar con éxito ese momento tan difícil como fue el COVID. Y luego la visión global. ¿Qué estamos viendo actualmente en la visión global? Pues básicamente, por ejemplo, ¿cuál es la temática actual que vamos a discutir más? Pues la inflación. Pues consideramos que la inflación va a permanecer en nuestras vidas. Venimos de una época con una inflación muy baja, la última década. En la próxima década consideramos que la inflación va a ser por encima de los niveles históricos, ¿no? No sabemos si será al 3, al 3,5 o al 4, eso lo debatiremos ahora, pero desde luego tenemos que acostumbrarnos a vivir ahora con inflación, sobre todo porque hay factores estructurales, como es la descarbonización, es decir, el ser verde. Poner placas en tu casa, pues al final está muy bien, pero será deflacionista en algún momento dado, pero de momento te tienes que gastar la pasta en poner las placas. La desglobalización, con la ruptura de cadenas de suministro, al final, con el COVID todos hemos visto que nos quedábamos sin suministro, las empresas están trayendo parte de la producción a casa, cuesta más, ¿no? O la demografía, ¿no? Al final una pirámide, hay una cierta pirámide más envejecida, en el que al final hay una falta de trabajadores cualificados, y al final eso también va a ser inflacionista, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos lo que está ahora de moda, la inteligencia artificial, la tecnología, que eso es deflacionista, con lo cual por eso es difícil de calcular. Pero desde nuestro punto de vista vamos a vivir en un entorno inflacionista y tenemos que acostumbrarnos con ello. Por otro lado, el crecimiento lo vemos moderado, o sea, no podemos esperar grandes tasas de crecimiento, con lo cual si tenemos algo de inflación y tenemos un crecimiento moderado, esperamos en cierta medida que va a ser difícil que nuestro patrimonio crezca, o sea, hay que ver cómo vamos a no perder poder adquisitivo. Con ello, ¿qué decimos? Pues si va a haber inflación tenemos que tener equity, tenemos que tener activos reales. Nuestras carteras suelen tener bolsa, que es un activo real, por lo cual suele proteger contra la inflación. Luego tenemos oro, que es nuestro seguro de salud, a largo plazo, en dos entornos de tipos reales negativos, suele proteger contra la inflación en periodos largos. Y finalmente, lo que decía antes, pues flexibilidad es efectiva. Y luego, algo que también hablaremos muy importante hoy, renta fija, porque la renta fija está de vuelta y correlaciona negativamente con Ha sido un ajuste muy duro el que hemos vivido, no la queremos ver, pero ahora de verdad que es muy importante tener la renta fija, porque si estamos en un entorno de decrecimiento, pero por otro lado hay inflación, tienes que ver cómo protegerte contra la inflación, y por otro lado la renta fija te va a dar estabilidad en tus carteras.
con lo que hay que hacer es bastante flexible y por supuesto el precio que hay que pagar es la volatilidad para estar protegido contra la inflación, con lo cual no debemos de tener miedo a la volatilidad porque la volatilidad ofrece oportunidades de inversión, ¿no? Y pues yo creo que por esta presentación básicamente lo has hecho perfecto, has cumplido el tiempo. Damos paso a Gonzalo, por favor. Sí, muchas gracias. Yo estuve aquí el año pasado, pero de todas formas os voy a dar unas pinceladas de quién es Lion Trust y un poco cuál es nuestra visión de mercado. Nosotros, Lion Trust es una gestora inglesa que se creó en el año 95 y cotizamos en la bolsa inglesa desde el año 99 y de hecho formamos parte del FTSE 250, que es el índice, pues el equivalente al IBEX, pero allí en Reino Unido. Gestionamos unos 38.000 millones de euros, pero la inmensa mayoría es de inversores institucionales ingleses y ahorradores ingleses. Luego en Europa tenemos fondos, que son los fondos UCITS, y una de las características principales de Lion Trust es que los equipos de inversión son completamente independientes. El año pasado presenté aquí el fondo de renta variable inglesa y este es un equipo que es completamente diferente al equipo, por ejemplo, de inversión sostenible, que es el fondo que os voy a presentar aquí ahora. Y luego además los gestores, todos los gestores están invertidos en los fondos que ellos gestionan y junto con el equipo directivo de la compañía tienen un 10% del capital, con lo cual hay una alineación de intereses. En cuanto a la visión macro, es decir, nosotros no tenemos una visión macro a nivel de casa, pero sí que hay equipos que tienen una visión más marcada y eso es lo que yo os voy a comentar de uno de ellos. Y es que nosotros vemos que ahora mismo estamos en un cruce de caminos. Como bien comentó Luis, ha habido mucha inflación precisamente porque ha habido una inyección masiva de liquidez en el año 2020 para evitar que entráramos en recesión por las restricciones del COVID y además fue un evento coordinado de todos los bancos centrales y eso es lo que ha llevado a que en el año 2021, 2022 y ahora mismo estemos con inflación. Sin embargo, ya hay indicadores adelantados y ya se está viendo que la inflación está cayendo por diferentes motivos que veremos ahora. Y luego eso es un apoyo para el mercado, es decir, eso es la parte positiva, pero luego por otra parte el hecho de que hayan subido los tipos de interés tan rápido en un periodo tan corto, eso hace que los bancos, por ejemplo los bancos regionales americanos, que visteis las noticias en marzo que el Silicon Valley Bank, que nadie conocía, o el Signature Bank, pues quebraron. Los bancos regionales americanos, los bancos medianos están en una situación difícil porque tienen que subir los tipos de interés a los cuales ellos prestan y los bancos regionales son el 40% de los préstamos. En Estados Unidos es el 60% de los préstamos al inmobiliario residencial y el 80% de los préstamos al inmobiliario comercial. Entonces, solamente el inmobiliario comercial, por ejemplo, tiene que refinanciar 400.000 millones de deuda el próximo año y lo va a tener que hacer a tipos más altos y eso ocurre así con muchas otras compañías. Entonces, eso va a llevar a un credit crunch, una dificultad de acceso al crédito y por lo tanto una ralentización de la economía, que en realidad es lo que buscan los bancos centrales cuando suben los tipos de interés, es decir, enfriar la economía para que de esa manera baje la inflación. La inflación está bajando, pero los tipos se van a mantener altos durante un tiempo determinado y en eso coincidimos con lo que dice Luis, que los tipos van a estar altos por encima del 2% durante un tiempo prolongado. Entonces eso va a suponer un enfriamiento de la economía. Entonces, digamos que en el corto plazo, en los próximos 6 meses, hay esas dos fuerzas y algunas más que comentaremos y vemos que ahora hay un cruce de caminos, ¿no? Desde un punto de vista macro. Pues muchas gracias, Gonzalo. Cuando quieras, Rubén. Pues nada, buenas tardes a todos, buena tarde. Un placer volver a estar juntos para debatir lo que está sucediendo en mercados. Gracias Luis, gracias Gonzalo, Aleix. Y nada, yo, la mayoría me conocéis, represento a SLM, que somos un agente financiero, en este caso de Ambank. Hace más de 10 años que intentamos pues, asesorar y dar soluciones al cliente final. Siempre digo que nosotros estamos en medio entre las gestoras y el cliente final. Nosotros recibimos pues, muchas explicaciones, análisis y producto por parte de ellos y intentamos pues, poner nuestro granito de arena para ver lo que es más adecuado a los perfiles de nuestros clientes. Nosotros desde SLM también tenemos nuestra visión macro. Nosotros además
nos definimos como una agencia que seguimos la estrategia top-down, nos interesa mucho la macro, nos interesa ver lo que sucede en política económica, en política monetaria, en política fiscal, y con eso intentamos ir llegando a las áreas geográficas donde creemos que hay más valor para nuestros clientes. Nosotros hemos preparado aquí una pequeña presentación, me pondré a un lado, si acaso aquí, en el que básicamente lo que hacemos es usar del último informe de abril del Fondo Monetario Internacional cuál es la situación en cuanto a PIB, en cuanto a crecimiento. Antes de entrar en esto, yo sí que quería destacar dos aspectos que me parecen importantes, y es que a finales del año pasado, sobre todo en otoño, principios de este año, parecía que el tono en general de analistas, de prensa económica, de entorno financiero, era bastante negativo, ¿eh? Había una idea bastante generalizada que entrábamos muchas economías en recesión. Pues bien, yo aquí lo primero que diría es que no parece que ese sea el caso. Sí que es cierto que hay algunas economías, como ahora veremos, pues, que han entrado ya en recesión, como Alemania, pero en cualquier caso pensamos que las posibles economías que entren en recesión será una recesión no de muchísima intensidad y no de una duración muy larga, por lo cual este primer aspecto, romper con ese negativismo que a mi entender era demasiado elevado a finales del año pasado, creo que lo estamos viendo que estamos rompiendo con ello. Y la otra parte que lo comentaba Gonzalo, que ahora estamos todos muy tranquilos y muy relajados, pero cuando tuvimos las noticias del Silicon Valley Bank, de Credit Suisse, de unos días en bolsa que Deutsche Bank también bajó bastante, pues vinieron otra vez a la cabeza de todos los fantasmas, ¿no?, de una segunda crisis bancaria o financiera tan importante como la del 2008. Ahora parece que todos tenemos claro que no es así. Algunos ya decíamos en ese momento que la situación del sector financiero estaba mucho más saneada que en el 2008 y que no sería como en 2008, y no ha sido como en 2008. También este aspecto creo que es importante porque, sobre todo para los inversores y para el inversor final en concreto, saber que el sistema financiero está mejor y que esto han sido crisis concretas y muy puntuales, y como decía Gonzalo, estoy muy de acuerdo, lo que sería la banca mediana y pequeña americana es la que está quizá en peor situación, pero no la banca sistémica, que es lo que en su momento sí que estuvo en mala situación. También es otro aspecto, los dos aspectos que más quiero resaltar. Entrando en las previsiones de crecimiento, vemos que sí, ciertamente hay una bajada del ritmo de crecimiento en 2023, estas son las previsiones hasta finales de año, del 3.4 al 2.8, pero ya para repuntar algo en el 3.0 en 2024. Obviamente, como siempre, pues las economías emergentes tienen un ritmo de crecimiento mayor, necesitan mucha más velocidad para sus economías, y lo vemos aquí, lo que son economías emergentes, están muy parecidas, creo que consiguen mantener unos niveles de crecimiento parecidos, un 4% en 22, un 3.9 en 23 y un 4.2 en 24. Las economías desarrolladas, las economías industrializadas, pues sí que realmente se ve esta bajada importante en 2023, del 2.7 al 1.3, y dentro de las industrializadas algunas entrando en recesión. De hecho, vemos aquí, por ejemplo, Estados Unidos, que es otra de las economías que al tener una curva de tipos invertida parecía que todos dábamos por descontado que iba a entrar en recesión, parece que va aguantando y que va mostrando una resiliencia muy importante. Además, el mercado laboral americano está prácticamente en pleno empleo y demuestra que la economía está funcionando mejor de lo que nos dice la curva de tipos invertida, que siempre nos anticipa una probable entrada en recesión. Aquí la economía alemana, sabemos que ha estado en 2 trimestres en negativo, menos 0,1, también sabemos que es la misma situación en lo que es Europa en su conjunto, y luego la economía británica, que quizá es de las economías desarrolladas que más les está costando doblegar a la inflación, también podría entrar en esa recesión. Aquí tenemos el mapa donde se ve. Si alguien quiere luego la presentación, pues con mucho gusto os la mandaremos. Y finalmente, y con esto acabo para no alargarme, el punto también importante es el tema de política monetaria. Nosotros hemos visto y estamos esperando que llegue la famosa pausa. Hemos visto que la Reserva Federal Americana no hace mucho no ha subido tipos, pero ha dicho
que podría subirlos en julio y tener incluso 2 subidas adicionales. No hace mucho se decía que Estados Unidos, la Fed, no iba a subir ya los tipos y ya estaba en pausa. No parece que esté aún en pausa, pero creo que estamos cerca de esa pausa. Y en Europa no, en Europa hay un margen superior de subida de tipos, pero en cualquier caso, y esto se ve en la siguiente gráfica, creemos que de cara al 2024 y después de una pausa que nadie sabe la duración que puede tener, en algún momento en 2024 empezaremos a ver las bajadas de tipos. En este caso esto es del Banco de Inglaterra, que hoy ha subido tipos, pero nos sirve un poquito como proyección para la mayoría de bancos importantes centrales, ¿no? La línea continua blanca son las subidas en el momento de este gráfico y la discontinua, pues las proyecciones, ¿no? Fijaros que hay esta pausa y esto será fundamental, que luego en el debate lo desarrollaremos, pero será fundamental sobre todo por uno de los activos que comentaba Luis, que es la renta fija. En 2022 sufrimos caídas en cualquier tipo de activo, en la mayoría de activos, pero la renta fija tuvo uno de los peores años en décadas, diría yo, ¿no? Y fue por las subidas demasiado agresivas de tipos. En cualquier caso, no me alargo más y continuamos, si queréis, con el debate. Pues muchísimas gracias, Robert. Creo que los tres habéis puesto sobre la mesa suficientes elementos de análisis. Vamos a entrar un poco más en detalle y te quería preguntar, Gonzalo, retomando estas previsiones de crecimiento que nos enseñaba Robert, ¿cuáles son vuestras perspectivas de crecimiento para el segundo semestre, para lo que queda de año? Como comentaba antes, pensamos que estamos en un cruce de caminos, por la parte, es decir, tenemos noticias positivas como es la bajada de la inflación, que eso debería ser positivo para el crecimiento, aunque estamos con unos tipos de interés muy altos, que como bien decía Robert, puede ser que sigan subiendo, pero es probable que estemos cerca del límite o del pico. Luego también las caídas en las materias primas, que las materias primas es lo que iniciaron más las fuertes subidas que experimentó la inflación en el año 2021 y en el año 2022. Los precios de la energía ya están bajando y precisamente están contribuyendo a que la inflación subyacente baje. Y luego también la depreciación del dólar es otro factor que eso favorece el crecimiento económico. Y eso, por otra parte, está lo que había comentado de unos tipos de interés muy altos que eso están enfriando la economía. Pues al final, con unos tipos de interés muy altos, la gente se endeuda menos, pide menos créditos, es menos emprendedora, se lanzan menos negocios. Nuestra previsión es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, puede ser que no entre en recesión, pero estaría cerca, sería de las pocas veces en las cuales la Fed consigue un aterrizaje, digamos, un aterrizaje moderado de la economía. Lo que pasa, el problema cuando los tipos son tan altos es que las empresas que están más endeudadas empiezan a quebrar y a tener problemas de refinanciación. La primera víctima han sido los bancos, pues el Signature Bank, el Silicon Valley Bank, pero probablemente a medida que estas compañías que tienen mucha deuda tengan que refinanciar, lo van a tener que hacer a tipos más altos, y aquellas que están más endeudadas puede ser que no tengan capacidad para financiar, para pedir más préstamos o para refinanciar. Entonces, son factores que hay que ver cómo impactan en la economía, porque la subida de tipos de interés ha sido muy alta en muy poco tiempo y ahora es cuando empezamos a ver cuando los consumidores tienen los tipos más altos, están teniendo que refinanciar las hipotecas a tipos más altos, las hipotecas a tipo variable y también las empresas. Entonces eso va a llevar también digamos que esa es la fuerza negativa que va a afectar a que el crecimiento económico sea menor. Entonces, perdona que te corte, no, lo que has dicho esto del crecimiento económico menor y aprovechando el conocimiento del mercado alemán de Luis, claro, Alemania nos ha enviado un aviso, ¿no? Recesión técnica, contable, pero ¿crees que esto se puede trasladar a otras economías importantes? Bueno, la realidad es que cuando miras el sector manufacturero en general en Europa, está ya bastante débil. Lo que está sujetando la economía es más bien la parte de servicios. Por eso países a lo mejor como España o Italia, que son más de servicios, pues estamos en
en mejor posición que Alemania. Pero la realidad es que estamos con unos tipos elevados, como dice Gonzalo, y al final pues no nos extrañaría que vaya a ser Reino Unido, como ha dejado claro Robert, pero al final hay un decalaje desde que se suben los tipos hasta que impacta en la economía. Por eso la pausa que está haciendo la Reserva Federal, con lo que estamos esperando a que todavía se transmita. Aparte, a raíz de marzo, el crédito se ha endurecido, con lo cual eso es un favor hacia los bancos centrales para no tener que subir tipos aún más si no terminan de doblegar a la inflación. Pero no hay duda que la economía debe de ir enfriándose y sin duda pues Alemania, que es un país más manufacturero y por eso es más sencillo que haya entrado en recesión, que es justo lo que a lo mejor a veces piensas que puede ser lo contrario, pero ha tocado ya al sector industrial, llegará al sector servicios y dejaremos de gastar cuando pase todo lo que ha hecho Gonzalo de las hipotecas y demás, y algunos otros países no nos extrañaría. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos que es una economía que ahora mismo sigue siendo muy fuerte, pero sí que vemos que el gasto en tarjeta de crédito sigue aumentando. Y eso es a lo mejor porque te estás quedando sin gasolina, no financias una casa, financias un coche, pero a lo mejor no financias en las vacaciones. A lo mejor ahora ya siguen gastando mucho más en crédito porque estás quieres gastar y todavía no tienes, ¿no? Porque hablamos de Alemania, Estados Unidos, Robert, para ampliar todavía más la panorámica, si nos vamos a Japón, que al final es la tercera economía del globo, ¿cómo está Japón? Explícanos. Sí, bueno, me gusta que me preguntes por Japón porque a veces es el gran olvidado, ¿no? Dice no mucho un artículo que lo titulaba El tercero en discordia. Japón es la tercera economía del mundo, una economía muy potente, tuvo un periodo muy difícil en los años 90 después de intentar superar, igual que China ahora con Estados Unidos, Japón en los 80 intentó superar a Estados Unidos, se endeudó demasiado, las compañías corporativas tenían unos fondos de maniobra muy bajos o incluso negativos, aprendieron la lección y creo que actualmente de las economías desarrolladas, porque Japón es economía desarrollada, en este caso asiática, es de las economías que a nivel de empresas corporativas pues tienen unos balances más saneados y unos fondos de maniobra mayores. De hecho, desde los picos que tuvo el Topix, hay el Nikkei, pero el Topix me gusta más porque es más representativo, pues tuvieron una bajada importantísima. El pico fue, si no recuerdo mal, a finales del 89, y ahora con la recuperación de estos últimos años estamos ya solo un 25% por debajo de ese pico que tuvo, ¿no? Por lo cual, eso quiere decir que el mercado reconoce, que el mercado proyecta y ve que la economía japonesa pues está en una situación mucho mejor de la que estaba, probablemente pues seguirá en esa tercera posición, pero creo que es una de las economías, sobre todo para los fondos de renta variable globales, a tener muy en cuenta. Bueno, pues es interesante esto que dices, pues quitemos de la cabeza esta visión de cardiograma del Nikkei de los 90, también quedándonos en Extremo Oriente, Luis, Asia. ¿Cómo será el comportamiento de Asia durante también lo que queda de año, durante el segundo semestre? Aquí ponemos el foco en China, ¿no? Que es quizá del que más se ha estado hablando, del que más se esperaba para este año, ¿no? Con la reapertura, ¿no? Que esperábamos un repunte y la verdad que está decepcionando. Sí que miramos factores, al final no debemos de olvidar que vienen de una crisis inmobiliaria importante. El Banco de China, el Banco Popular de China, ¿no? Que es su banco central, recientemente ha bajado tipos, ¿no? Con lo cual están intentando estimular la economía, sin duda. Están incluso metiendo subvenciones para coches eléctricos, como aquí, otro tipo de subvenciones. Miramos factores como la movilidad y sigue muy débil, entre pasajeros nacionales, con lo cual no termina, que todavía no empieza a dinamizarse. Vemos otros factores como podría ser la parte manufacturera, que también sigue débil, sí que las ventas al por menor están subiendo, con lo cual es un poco... Pero bueno, cuando también analizamos lo que sean los datos de la confianza del consumidor, también están en abril de 2018, con lo cual todavía le falta fuerza. Y por otro lado, pensamos que van a seguir estimulando la economía y tienen fuerza, con lo cual lo conseguirán. Pero bueno, por otro lado, nosotros en ese aspecto sí que también estamos bastante escépticos con China, porque al final Xi Jinping ha metido gente de su cuerda en el último congreso en octubre
y entonces a día de hoy nos da cierta inseguridad en el sentido que le exigimos mayor rentabilidad a las compañías para ir a China, porque tocaron el sector de la educación ya, luego se metieron con la tecnología, con lo cual, por otro lado, y si recupera, pues ayudará al crecimiento global, pero ojo, también será más inflación, con lo cual tipos más altos durante más tiempo, con lo cual hay que estar atentos desde luego a China. Sí, por lo que veo los tres compartís que hay elementos de incertidumbre, también hay elementos de buen desempeño en las economías nacionales, pero habrá que estar atentos. Y Gonzalo, te quería preguntar, en esta situación, las valoraciones de la renta variable global parecen atractivas, ¿no?, para potenciarlo. Bueno, eran más interesantes, por ejemplo, en octubre de 2022, que es cuando se tocó el suelo. Desde entonces el mercado pues, ha subido un 20% y por lo tanto está un 20% más caro. Recordad el dicho de que la bolsa es el único mercado que cuando hay rebajas la gente no compra. Sin embargo, cuando hay rebajas del 20 o del 30% en el Corte Inglés, la gente se agolpa para comprar, ¿no? Los momentos mejores para comprar es cuando nadie quiere comprar. Ahora se ha recuperado, pero aún así nosotros vemos todavía que sectores defensivos, como por ejemplo el sector salud en Estados Unidos o el sector industrial y también algunas tecnológicas, están todavía a múltiplos interesantes. Por ejemplo, Facebook o Meta, desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2022 cayó un 70%. Ahora, sin embargo, ha recuperado el 100% de lo que había perdido, de los mínimos que tenía en octubre de 2022. Es decir, hay compañías que han sufrido unas pérdidas muy importantes y que, sin embargo, son compañías que tienen barreras de entrada, que siguen creciendo en clientes y que tienen margen para reducir costes y que aún así tienen caja neta. Entonces, lo que yo quiero decir es que en estos sectores de salud, tecnología, semiconductores, hay muchas posibilidades de todavía comprar barato, pero hay que hacerlo después de hacer un análisis en detalle de la compañía, y eso es lo que yo confío que nuestros gestores son capaces de hacer para añadir valor a los inversores. Robert, estamos ante las últimas subidas de tipos. La semana pasada Lagarde dejó la puerta entreabierta. La Reserva Federal tampoco sé exactamente cuál es su posición, pero podría iniciarse, podría apretarse el freno, podría darse una pausa ahora mismo. Esa es la pregunta del millón de dólares. A ver, obviamente lo peor ha pasado en cuanto a una política monetaria muy contractiva. Hemos visto subidas de tipos que no habíamos visto por la amplitud y por la rapidez nunca en el Banco Central Europeo, por ejemplo. Y eso fue realmente el factor o el motivo principal del desastroso año 2022, ¿no? Pero sí que es cierto que la inflación depende mucho cómo está la situación en cada jardín. Es decir, hay algunas economías que parece que les está costando más doblegar esa inflación. Hay otras que no. Por ejemplo, España es una de las economías que la inflación se está controlando bastante bien. Es verdad, como decía la exposición antes Luis, que quizá esa década de una inflación cercana al 2%, por debajo estaba casi siempre, incluso había aumentos de deflación, pues será más difícil de volverla a tener. A lo mejor tendrán que reajustar los objetivos los bancos centrales de inflación y en vez de ser del 2, me lo invento, ser del 3. Eso puede que sea así, pero sí que es cierto que la inflación ya en muchos países, en Estados Unidos también, está yendo en una dirección que es la que buscábamos. El impacto, como decía Luis, de las subidas de tipos no es inmediato, a través de todo el sector bancario, tiene que acabar llegando a las familias y a la economía y al tejido productivo, pero sinceramente yo creo que no bajadas para este año, porque recordad que no hace muchos meses había algunos que auguraban ya bajadas para este año. Nosotros desde SLM eso no lo vemos, pero sí que creo que estamos ante las últimas subidas, y cuando digo las últimas, en Estados Unidos podemos ver una o dos más, en Europa quizá alguna más, y para mí la clave será lo que comentaba en la presentación inicial, ¿no? Esa pausa. ¿Cuánto puede durar esa pausa? Porque si no podemos subir mucho más ya los tipos porque estamos empezando a erosionar el crecimiento. Estamos en el nivel más alto de los últimos 15 años. Sí, los niveles son elevados. Pero estamos ya erosionando lo que son los crecimientos de muchas economías importantes, y si pensamos que pueden entrar 2, 3
en recesión, en vez de 2, 3, son 5 o 6, pues estamos en una situación difícil de no tener mucho más margen de subidas por no erosionar los crecimientos. Por lo cual, yo creo que si la inflación, con más o menos éxito, dependiendo de los países, continúa en esta línea de lentamente ir bajando, probablemente en 2024 podamos ver ya las primeras bajadas de tipos. Que no digo que sean intensas ni continuas, pero solo la señal para los mercados, para las familias, de que estamos cambiando, hay un punto de inflexión y la política monetaria pasa a ser de contractiva a expansiva, creo que es muy importante para el optimismo de la economía y de los mercados. Pues Luis, si quieres terciar en este asunto, si domesticamos la inflación, bajarán los tipos a partir de 2024. Si miramos al pasado, normalmente tienes que subir la inflación, los tipos por encima de la inflación, como hizo Paul Volcker en los 70 y 80. Paul Volcker se pasó al sí. 20%. Pero ¿qué pasa? Que ahora las economías están mucho más endeudadas, con lo cual consideramos que no va a hacer falta llegar a esos niveles. Llegó al 20% porque la inflación era del 15%, pero no va a llegar a hacer falta porque la economía está mucho más endeudada, con lo cual cualquier subida de tipos es mucho más efectiva, ¿no? El multiplicador debido a los niveles de deuda, ¿no? Pero respecto a la inflación, consideramos que por el efecto base ahora mismo está siendo doméstica. Es como cuando empiezas a estar a dieta, ¿no? Los primeros 3 kilos son muy fáciles, los siguientes 3 cuesta más y estás haciendo la misma alimentación. Pues ahora la inflación, desde nuestro punto de vista, han bajado los precios de las materias primas, energía y demás. Entonces ahora tenemos la inflación subyacente que ha llegado a servicios, ha llegado a salarios, y esa va a ser, desde nuestro punto de vista, más difícil de controlar, ¿no? Entonces, la palabra más repetida en todos los discursos de los bancos centrales es data dependent, y eso significa que en función de los datos mes a mes están actuando. Eso va a provocar volatilidad, y en función de lo que vaya sucediendo veremos qué van a hacer: subir tipos hasta que la inflación esté controlada, o lo que ellos llaman controlada, porque hemos estado de acuerdo que no va a ser el 2% para ellos, o hasta que se rompa algo. Nuestro escenario, pues que van a estar subiendo tipos, pero que va a haber algunos baches como el que vivimos en marzo, y que los bancos centrales pues actuarán rápido para poner un parche como vimos en marzo, y cuando se rompa algo, pues entonces tendrán que... Como veo que es un asunto que os anima, no sé si Gonzalo quiere dar su punto de vista sobre este asunto de los tipos, de cómo pueden evolucionar. Bueno, evolucionarán efectivamente en función de la inflación. Yo creo que ya estamos cerca, como decía Robert, decía Luis, del pico en la subida de tipos de inflación. Y efectivamente, lo que sí que es cierto es que cuando hay una ruptura en el mercado, es decir, cuando empieza a haber algunas quiebras, como lo que pasó en marzo del Silicon Valley Bank o de Signature, enseguida los bancos centrales actúan. De hecho, yo diría que el caso de Credit Suisse fue un caso más puntual de una mala gestión de una entidad desde el año 2010, ¿no? Pero no se puede decir que las entidades, o sea, que fuera un problema sistémico, como lo fue en el caso del 2008, lo que tú bien decías, sino que era un tema más puntual. En el caso de los bancos regionales americanos, esto ha sido porque con Trump relajaron la regulación. Entonces, todas las entidades que tenían menos de 250.000 millones de dólares en activos apenas tenían que dar cuentas al regulador, a la SEC. Entonces, eso hizo que algunas de ellas, que pues estaban mal gestionadas, pues quebraron con la subida de tipos de interés. Pero sí que es cierto que, aunque el balance de la Fed estaba ya bajando, porque así como en todos estos años ha habido un quantitative easing, es decir, una inyección de liquidez masiva para evitar, por ejemplo, que entráramos en recesión en 2008, en 2009 o en 2020 por las restricciones del COVID, ya se estaba bajando ese balance. Es decir, en vez de inyectar liquidez, lo que estaban haciendo era drenar liquidez en el sistema. Pero cuando hubo esa quiebra, lo que hicieron fue otra vez volver a inyectar capital a las entidades que más lo necesitaban. Lo que quiere decir es que los bancos centrales, como tú bien decías, son data depende, es decir, en cuanto ven que empieza a haber quiebras o empieza a haber problemas, bajan o quitan el pie del acelerador para evitar que no se rompa la economía, ¿no? Y eso es lo que están monitorizando muy de cerca. Lo que yo creo es que en la segunda mitad del año, así como este año, hasta ahora pues ha sido un mercado alcista, también con baches, como lo vimos en marzo. Nosotros pensamos que en la segunda mitad del año va a seguir habiendo volatilidad.
Yo aquí, si me permites, porque creo que el tema de la inflación es uno de los temas clave, obviamente, ¿no? Yo también decías tú, Luis, un tema que me parece muy interesante, que es el tema que la desglobalización, ¿no? Y volver a relocalizar cerca de tus centros de producción, eso es inflacionario, porque al final pues no vas a donde, pues si fabricar para las cajas de cambio en Eslovaquia es más barato, te da igual porque quieres tenerlas en Mollet cerca por el tema de que no se te rompa la cadena de suministro, eso es inflacionario. Pero por otro lado, creo que China, que es la segunda economía del mundo, Estados Unidos está creciendo pero a un ritmo cada vez menor, y China, como también decíais antes, se ha vuelto a abrir la economía. Parecía al inicio que iba con mucha fuerza, pero luego pareció que fue un bluff, y para mí esa es una de las claves, porque al final, si China, segunda economía del mundo, va a toda máquina, genera un incremento del precio de las commodities, todas las commodities, materias primas que tiene que comprar, porque crece a un ritmo muy elevado, a 2 dígitos, la lucha contra la inflación sería muy difícil. Pero creo que estamos en el caso, no sé qué pensáis, en que China, esos ritmos tan potentes de crecimiento, parece que no se van a dar, y eso debería ayudar también a esa lucha contra la inflación. Parece eso. Sí, lo comentaba antes, de hecho, de China. Sí, lo de China es curioso porque leyendo el otro día las noticias, parece que los chinos ya desde principio de año se han eliminado todas las restricciones del COVID, pero son reacios a salir de casa. Entonces eso hace que la economía no se reactive con la fuerza que se había esperado que se hiciera, pero es porque los chinos todavía, tened en cuenta que han estado unas restricciones confinados en casa durante aún más tiempo que nosotros. Nosotros nos quejamos porque estuvimos desde marzo del 2020 hasta mayo, tal, pero ellos es que ha sido una tras otra durante 3 años. Y lo han interiorizado tanto que no salen a la calle, no salen a consumir, no salen a los restaurantes, ni tampoco tanto de vacaciones. Entonces, parece ser que esa recuperación de China será más gradual. En todo caso, el Banco Central chino, si hace falta, inyecta dinero. O sea, ahora está bajando tipos. Eso es claramente una política expansiva de apoyo. Entonces, bueno, si la recuperación es gradual, es mejor. Porque es que si no, eso podría afectar a las commodities y hacer una subida de la inflación más fuerte. Entonces, eso afectaría a todos los demás porque tendríamos que seguir subiendo tipos, etc. Pues habéis bosquejado los tres muy bien el escenario en cada uno de estos países. Vamos a la parte de qué hacer, Luis, ¿no? Quería preguntar, ¿qué deberíamos hacer? Si deberíamos potenciar más la cartera de bonos de alto rendimiento, de grado de inversión, ¿cómo lo veis en Frostbank? Nosotros justo, lo que hemos estado aquí comentando los tres, es tipos elevados, que tiene que impactar en la economía, que eso se traduce en una desaceleración, lo que no sabemos cómo va a ser la desaceleración. Importante, al final, ¿qué significa? Que vas a tener que refinanciar préstamos y que el dinero barato se ha acabado y que tiene que haber empresas que eran rentables con el dinero barato y que ahora ya cuando el dinero tiene otro precio, pues a lo mejor no son rentables. Eso significa que lo que normalmente las empresas que son menos solventes o que tienen más deuda suelen casualmente ser las empresas de high yield, con lo cual high yield nosotros estamos muy cautos, ¿no? en ese aspecto. De hecho, incluso en crédito en general, miramos los diferenciales y pensamos que Gonzalo decía que los balances de los bancos centrales, el segundo paso de la normalización es reducirlos, eso es drenar liquidez, y eso pues incluso le va a afectar a países como puede ser España o Italia, que tienen una deuda, Italia tiene una deuda del 160% del PIB. Eso, cuando se traduce en pagar intereses, su deuda ahora es al 2,5%, el tipo de Italia es ahora al 4%, en unos años pues van a dejar de pagar su deuda del 2,5 al 4%, con lo que hay que tener bastante cautela en renta fija, teniendo en cuenta que la renta fija ha vuelto y que está para dar estabilidad. Pero estamos más cautos en la parte de gobierno, porque cuando miras realmente el tipo, ya tiene gobiernos al 3,5, al 4%, muy interesantes, pues y encima aquí piensas que va a haber inflación y que tienes que tener equity, lo que quieres es que tengas una renta fija que te da estabilidad en la cartera. ¿Y que pueden subir algo más los tipos? Sí, pero ya tienes lo que se llama el carry, ya tienes el cupón, que es lo que te protege. Con lo cual, a lo mejor el riesgo ahora mismo es completamente asimétrico en la renta fija y es casi como tirar a balón parado, sobre todo porque ahora ha venido para quedarse, que era lo que históricamente era. Da correlación negativa con la bolsa, con lo cual da esa estabilidad que no hubo el año pasado, después de un año de un ajuste muy duro. Pero en crédito, cuidado, hay ni tocarlo, y nos vamos a la parte
más conservadora, que sería la parte de gobiernos. Y hablando de duraciones, incluso, que se habla mucho porque en una curva invertida, que es lo que se habla, ¿no?, de recesión, curva invertida, a 12 meses se supone que tienen mejor rentabilidad, pero si ya estamos hablando de que puede haber bajadas de tipo en 2024, también es importante tener un poco mira hacia el largo plazo y tomar algunos bonos ya con unas duraciones más largas, porque hacen lo que dice atrapar ya rentabilidad para el futuro, porque tú ahora en 12 meses o en 6 meses tienes un bono que te da una rentabilidad fantástica y dentro de 6 meses o en 12 meses hablamos. Y a lo mejor ya tienes tu dinero, no sabes qué hacer, han bajado los tipos y ya has perdido esas rentabilidades de atraparlas para los próximos 3-4 años, ¿no? Con lo que en renta fija va a ser lo que era en el pasado, obtener el cupón, un poquito más de ser una gestión activa atractiva, pero que te dé mucha estabilidad en la cartera. Pues Gonzalo, ya para ir cerrando, porque si no se nos comerá el tiempo, pero pues si querías añadir algo más, también te quería preguntar, con estos tipos elevados, y que no se prevé tampoco, no está claro que vayan a reducirse, si sería mejor comprar acciones de valor que de crecimiento. A ver, en línea con lo que hemos comentado, es decir, nosotros pensamos que estamos más cerca del pico en la subida de tipos de interés en el momento en el que hubiera bajada. Recordad que el año pasado todo lo que había funcionado muy bien en el año 2021, que son tecnológicas, en el año 2022 lo hicieron mal porque preveían que con unos tipos altos el descuento al que tú tienes que hacer los flujos de caja futuros valen menos, ¿no? Al revés, si empiezan a bajar los tipos de aquí a un tiempo, eso debería favorecer las acciones growth, las acciones de mayor duración. Yo creo que es preferible estar en unas carteras equilibradas entre value y growth, y en todo caso en gestores que sepan elegir tanto sectores como compañías que puedan preservar, que tengan barreras de entrada, que tengan ventajas competitivas y que eso les permita seguir componiendo resultados en el medio y largo plazo. Vamos, lo que me queda deciros es que tenéis que invertir en nuestros fondos. Oye, pues después de esta llamada, esta llamada a la acción, creo que puede ser el momento idóneo para dar paso a la segunda parte de este acto y que cada uno de vosotros, por favor, presente las propuestas de los fondos de las gestoras. Empezará Luis, cuando quieras. Pues como a mí me han preguntado más de renta fija, por algo será, ¿no? Así que vamos a hablar de renta fija. Y bueno, traigo un fondo que se llama el Flossbach Fondstorch Bond Opportunity, dicho por un andaluz. Y la realidad es que es un fondo 5 estrellas de Morningstar y es un fondo flexible, es decir, renta fija global, y el gestor tiene la discrecionalidad de hacer lo que crea. Y como decía antes, la renta fija ha vuelto. Y sobre todo aquí muestro lo que es la correlación entre el MSCI World, un índice mundial de renta variable y de renta fija. Y aquí vemos que esta línea que va en 0,6 por aquí es el año pasado. Es decir, estaba correlacionado positivamente, todo cayó a plomo, con lo cual eso de estar diversificado pues no funcionó. Ahora nuevamente, como en el pasado, la renta fija diversifica. Ya vemos que está aquí en negativo, con lo cual cuando una cosa baja, otra sube. Con lo cual, como decía antes, ahora es muy importante olvidar lo que sucedió el año pasado y saber que la renta fija vuelva a ser lo que era hace muchos años. ¿Por qué hay que ser ágiles en renta fija y tener un fondo flexible? Porque esto es la evolución del Treasury, del bono a 10 años en Estados Unidos, en azul, y el bono alemán a 10 años en amarillo, desde octubre. Y vemos que solo hay vaivenes. Es decir, la volatilidad que está habiendo en los mercados de deuda es parecida a la de 2008. Eso significa que dan muchas oportunidades, pero además es que son concretas. ¿Por qué? En octubre, ¿qué pasó? A principios de noviembre, datos de inflación muy buenos en Estados Unidos, los mercados corrieron, ya iba a ser la Reserva Federal menos agresiva, pues ya los tipos bajaban. Luego en diciembre, Christine Lagarde salió y dijo, no, en Europa todavía tenemos que subir más, señores, hagan lo que haga la Reserva Federal. En la línea amarilla cayeron los mercados, los tipos subieron. Luego en enero, otra vez todos reseteamos, ¿no? Se nos olvida el de 2022, nuevos presupuestos de riesgo, y tuvimos un enero fantástico, con lo cual todo el mundo pensaba que todo iba bien y los tipos bajaron. En febrero, un dato en Estados Unidos de empleo más fuerte de lo esperado, otra vez la Reserva Federal tenía que subir tipos más de lo que esperaba. Data dependen, lo que le estaba diciendo, en función de según se han ido publicando, estamos viendo vaivenes, ¿no? Y así sucesivamente. Eso implica que la renta fija ha vuelto, pero que hay que saber dónde está. Como digo, un fondo que
retorno absoluto sin benchmark, es decir, sin índice. Empezamos con un folio en blanco y metemos en cartera lo que creemos de verdad, pero siempre tiene que ser una cartera de investment grade, es decir, de grado de inversión mínimo triple B. Aquí se hay las diferentes fuentes de rentabilidad. Esto hace un año te diría que si fuera un semáforo todo estaba en rojo. O sea, era muy difícil ganar dinero en renta fija en los últimos años y especialmente en 2021. De hecho, incluso en nuestros fondos multiactivos estábamos en niveles mínimos históricos de renta fija. ¿Ahora qué hemos hecho? Pues la hemos aumentado en nuestros fondos mixtos, porque ahora mismo pues muchas de estas fuentes de rentabilidad pues están en verde, especialmente el carry. Esto es los balances de los bancos centrales. Como decía Gonzalo, si drenan liquidez, han empezado a drenar liquidez, es decir, reducen sus balances, es el siguiente paso después de que ha subido tipo. Vemos la línea amarilla, que es la Reserva Federal, que vemos ese repunte hacia arriba, que es en marzo que tuvieron que inyectar liquidez al sistema. ¿Eso qué significa? Que al final, según vayan intentando otra vez, que vemos otra vez que vuelven a intentar drenar liquidez, significa que se ponen las cosas más difíciles y por lo tanto pues puede haber más sustos por el camino, ya sea para algunos gobiernos, para empresas, etcétera. ¿Qué significa? Cautela. A raíz de marzo, ¿por qué decimos que a lo mejor los tipos no tienen que subir tanto y le están haciendo? A raíz de marzo los bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa, están endureciendo las condiciones de crédito. Significa que por lo menos están ayudando por fin a los bancos centrales a que a lo mejor no tengan que subir tanto los tipos, pero al final significa drenar liquidez y que las cosas se van complicando para las empresas a la hora de refinanciar, ¿no? Estos son los diferenciales de crédito en alto rendimiento y en grado de inversión. ¿Y qué es lo que vemos? Que cuando, pues que tampoco, si ven las rayas así a bote pronto, ¿qué piensan? Pues que tampoco están tan elevados. Y la realidad es que vamos hacia un entorno cada vez más difícil para las empresas. Es decir, consideramos que los diferenciales no reflejan la situación hacia la que nos acercamos. Por lo tanto, en algún momento dado deberíamos de esperar un repunte de ello y que den una oportunidad mejor al mercado. Y esta diapositiva es bastante interesante. Esto es los últimos 25 años, el 90% de las ocasiones, y el rectángulo amarillo, y la raya es el 10%, las colas, los momentos más extremos. Un bono americano a 12 meses, un bono americano a 10 años, inflación, corporativo de renta fija y el earning yield del S&P 500 de la bolsa americana. El punto amarillo es junio del año pasado, el punto azulito es junio de este año. ¿Qué significa? Pues aquí, por ejemplo, esto es que está en la cola. O sea, muy pocas veces has visto que la rentabilidad del bono a 12 meses en Estados Unidos haya sido tan... Y sobre todo, como digo, tirar a balón parado. O sea, es muy difícil que realmente puedas llegar a perder dinero, incluso si no lo aguantas a vencimiento en el bono. En crédito, ¿qué significa? Que como la línea azul está cerca también en la parte alta, pues que es una buena oportunidad de inversión. Y el equity, por ejemplo, pues como ha corrido últimamente, no está tan atractivo. ¿Qué pasa? Que como va a haber inflación hay que tenerlo, señores. Hay que estar. Pero que es verdad que el que compró en octubre compró muy bien, pero sí que es verdad que, hombre, si miras ahora mismo las valoraciones, pues está en la parte más baja y a lo mejor es más fácil en probabilidad que puedas perder dinero en renta variable en el próximo año que en corporate, ¿no? que en renta fija, ¿no? Por cómo está el mercado, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestro fondo? En azul, el azulito son los bonos de gobierno en septiembre del año pasado, el gris es el crédito y a medida que han subido los tipos, vemos que ahora en mayo, pues la línea, es decir, que según han subido los tipos, cada vez nos acercamos más a que haya problemas y nos hemos dedicado a irnos a una parte más conservadora. ¿Cómo estamos ahora? Pues es un fondo que, fijaros, AAA, que es la máxima calidad que puedes tener en renta fija, pues más del 50% de la cartera. En crédito es un fondo que históricamente, el fondo tiene desde junio de 2009, tiene casi 15 años de historia. Normalmente hace 2-3 años, cuando lo presentaba, tenía casi siempre 60% de crédito, 80% de crédito, y me decían, no, esto no es renta fija flexible, esto es un fondo de crédito. Y decían, no, es que ahora interesa el crédito. A día de hoy es justo lo contrario, el crédito está en mínimos históricos, solo en un 32%, y vamos picoteando pues en marzo. ¿Por qué? Pues porque usamos la liquidez. Y no significa que no sea interesante, por ejemplo, estar, como decía antes, de largas duraciones. También tenemos cosas a menos de 12 meses. Por ejemplo, en marzo teníamos un 22% de la cartera en bonos alemanes a un año.
Ahora, el fin de semana después de Credit Suisse, ese lunes hubo una oportunidad. Pues se redujo al 8, compramos algo de crédito, ¿por qué? Porque va a haber vaivenes, lo que mostraba al principio de esa volatilidad, porque el data dependent funciona así, que va a haber cada mes una reacción diferente del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal en función de lo que se publique. Y esto es la evolución histórica del fondo según diferentes ratings. Azul sería más triple B o incluso doble B, que en el pasado, como veis, hemos tenido hasta high yield bastante, y ahora, fíjate, todo dorado, que es amarillito, que es máxima calidad. O sea, porque es que el fondo nunca ha tenido los tipos tan elevados. Estamos hablando de que los tipos no los vemos así desde hasta... Tenemos que rebobinar hasta 2005. Este fondo se lanzó en junio de 2009. El gestor Peinacana, o mejor, está más calvito, bueno, ha vivido ya esas épocas, con lo cual ha gestionado en esa época. Pero realmente, desde que ha lanzado el fondo, eran otros tiempos, con lo cual gestionaba de otra forma. Ahora se ha adaptado a lo que realmente importa a día de hoy, ¿no? Y estas son las duraciones. El fondo normalmente se mueve entre 4 y 6, es decir, los vencimientos. Cuando subían tipos estuvimos muy prudentes, pero a raíz del verano, cuando ya hemos pensado que en Estados Unidos ya había parte de la subida, pues poco a poco hemos ido tomando duraciones mayores. Por eso que explicaba yo de que hay que mirar un poquito más al futuro y de no solo pensar en los próximos 12 meses, sino mirar en los próximos 3-5 años, porque la renta fija a día de hoy es una muy buena oportunidad para dar estabilidad y tener ese cupón que era lo que hacía históricamente, ¿no? Esto por divisa es un fondo global. Cuando hemos tenido que tener un 50% de dólar, pues hemos ido a por ello, pero realmente luego cubrimos. Es decir, es un fondo para gente que invierte en euros. Si tenemos bonos denominados en dólares es porque en euros interesan. Luego hay gestores americanos que solo piensan para los americanos y luego hay una cobertura, pero que entonces a veces pierden esa parte de la mira, porque cuando el coste de cobertura es alto, pues luego a veces te trae rentabilidad al final en euros. Y estas son las rentabilidades del pasado. El año históricamente hemos tenido pues rentabilidades muy buenas. Es un fondo 5 estrellas Morningstar. El año pasado, por ejemplo, pues en relativo, pues hubo los índices de referencia contra los que nos comparan, perdieron 13% y 15%. Sin embargo, pues realmente no estamos contentos, porque al final, pues sí que es verdad que estábamos bastante conservadores, esperábamos una tormenta, lo que no esperábamos era la tormenta perfecta. No obstante, pues ahora hay que, en cierta medida, a veces olvidar lo que has visto, porque la verdad que las condiciones han cambiado muchísimo y de hecho, por ejemplo, no hacemos subordinados y cosas raras que en marzo perdieron dinero y, por ejemplo, que el año pues lleva una rentabilidad que tiene una TIR de en torno al 3,80 a día de hoy, pues con un poquito de gestión activa es lo que se espera. Pues en torno a un 5 o 6 para cada año. En vez de haber rentabilidades tan buenas en momentos determinados como en marzo de 2020 o 2019, que era gestión activa y lo que se dice era vía precio, ahora tienes que esperar la TIR, que es el cupón de los bonos que tienes en cartera, y con un poquito de gestión activa un poco más, pero mayor estabilidad para los próximos años, con lo cual os invito a que entréis en Morningstar, le preguntéis a Robert, a Alex, a Eduard, para saber más información acerca del fondo, porque esto en marzo, cuando caía el equity por los sustos de los bancos regionales, el fondo va a los dinero, es decir, lo que tiene que hacer la renta fija, compensar y dar estabilidad a la cartera. Si me permites, sí. Yo creo aquí un tema a destacar. Fijaros, en 2018 hay una pérdida de menos 2,52, fue un año difícil para la renta fija, como lo fue el año pasado, una caída del 8,98, ya sé que no gusta a nadie, pero estamos hablando de que los benchmark o los índices de renta fija estaban en 15 y 16 negativos, por lo cual destacable, pero sobre todo que el 2019 y 20 se aprovecha esa situación para sacar en un fondo de renta fija un 12%. Entonces, yo no digo que en 2023 vaya a ser así, porque dependerá de lo que decíamos de la pausa, pero atención a 2024. Sí. A 2024 podemos volver a ver rentabilidades de 2 dígitos, y eso para mí lo ilustra muy bien esta gráfica. Bueno, me gusta que lo resaltes porque el fondo realmente tiene un enfoque contracíclico, es decir, suele entrar pronto en mercado, salir pronto, pero claro, lo que hace es que entre la parte de los principios básicos de inversión de la liquidez, que es muy importante tener cosas líquidas, en marzo de 2020 pudimos mover la cartera un 100%, y en renta fija, Robert, que sabe mucho de renta fija, cuando hay problemas, el problema es que no hay liquidez, es que no puedes deshacerte de un bono. Nosotros teníamos, al tener ese foco en la liquidez, pudimos mover la cartera un 100% y por eso tuvimos esa rentabilidad tan buena en 2020.
Y en 2018, en diciembre, hubo problemas, pues también teníamos liquidez, compramos y por eso se nos dio también el 2019. Y el 2022, pues efectivamente, como tú dices, pues los índices lo hicieron bastante peor y de hecho, yo siempre me gusta decir, ¿qué hubiera hecho usted el año pasado para no perder dinero en renta fija? Pues un bono alemán, que es lo más seguro que hay en el mundo, ¿no? El bono alemán. Pues el bono alemán en precio perdió un 20% el año pasado. Si te compraste el 1 de enero un bono de Alemania a 10 años y lo querías vender en diciembre, habías perdido un 20%. Y si luego puedes decir, bueno, lo aguanto a vencimiento. Tienes 10 años en el que no estás ganando dinero. O sea, el coste de oportunidad es mejor vender el bono, asume la pérdida del 20% y cómprate otra cosa, porque si no vas a estar 9 años con el dinero pillado. Que es lo que también pasa si te compras a veces cosas sueltas, ¿no? Que puedes estar atrapado en esa inversión durante un tiempo determinado. Y con esto muchas gracias y nos esperamos a Gonzalo. Sí, Pues Gonzalo, cuando quieras. Sí, yo voy a hablar de renta variable. Luis ha hablado de un gran fondo en renta fija, yo hablo de renta variable. A ver. Les dejo aquí algunas slides. Bueno, pues yo os voy a hablar de un fondo de renta variable global, temático, que está gestionado por el equipo de inversión sostenible de Lion Trust, pero no os dejéis llevar por el tema de la sostenibilidad, porque el objetivo del fondo es generar la máxima rentabilidad posible, pero invirtiendo en 3 temáticas de inversión, que son empresas que ayudan a hacer un uso más eficiente de los recursos, en sectores como el sector agrícola, sector industrial, gestión del agua, transporte, energías renovables. Luego otro es innovación en el sector salud, pero también aquí incluyen compañías que ayudan a una mejor calidad de vida. Entonces aquí se incluyen pues, el sector de educación, de conectividad, de deporte. Y por último, compañías que ayudan a un mundo más seguro, más resiliente, y por eso aquí se incluyen el sector financiero, es decir, aquellas empresas que ayudan a un ahorro para la jubilación, es decir, a tener una jubilación cubierta. Se incluye aquí seguridad del transporte o ciberseguridad. Está dividido en 21 subtemáticas. Aquí lo podéis ver, este es el fondo con cada una de las 3 temáticas principales y las 21 subtemáticas. Y como veis está diversificado. Las 3 temáticas principales han oscilado entre un 28 y un 38%, pero en el medio y largo plazo es más o menos un tercio cada una de ellas. A continuación, para que una empresa se considere que puede beneficiarse de esa temática, más del 50% de los ingresos tienen que estar relacionados con esa subtemática. Y luego a continuación lo que hacen es que lo filtran a través de una matriz de sostenibilidad en el cual en el eje vertical ellos ven si efectivamente esa compañía o ese modelo de negocio va a contribuir a una mejora de la seguridad o de la salud o en general de la calidad de vida. Y luego por la otra parte en el eje horizontal cómo el equipo directivo gestiona los riesgos ESG, porque al final si una compañía puede tener un problema medioambiental, un problema social o es un mal equipo directivo, eso va a afectar en el medio y largo plazo en la rentabilidad de la compañía. Y aquellas que están mejores puntuadas, aquellas compañías que están mejores puntuadas en la matriz de sostenibilidad, lo que hacen es que buscan modelos de negocio sólidos con barreras de entrada que son capaces de crecer de manera sostenible y también de generar valor para los accionistas. Como consecuencia lo que tienen es una cartera de entre 40 y 60 valores, aproximadamente unos 50 valores, que está sobreponderado en los sectores de tecnología, de salud y de financieras, teniendo en cuenta que esas son las 3 principales, las 3 grandes temáticas que tiene el fondo. Lo que ellos buscan en la valoración, es decir, una vez que tienen todos los datos, hacen una proyección de ingresos, márgenes y beneficios a 5 años, y lo que buscan es que el precio objetivo o la acción pueda crecer un 10% cada año durante los próximos 5 años según sus cálculos, o un 50% a 5 años. Entonces, si eso es así, pueden incluir esa posición en la cartera. Como os decía, son 40-60 posiciones que oscilan entre un 1 y un 4%, y el tamaño de la posición va a depender de la diversificación que aporta la cartera, del grado de convicción y del potencial de revalorización.
Aquí podéis ver la rentabilidad de la estrategia, es decir, porque es el fondo domiciliario del Reino Unido. Esto es antes de comisiones, porque nosotros por cumplimiento normativo no podemos enseñar las rentabilidades de un fondo que está domiciliado en el Reino Unido. Pero bueno, como podéis ver, es un fondo que a 5 años ha tenido muy buen comportamiento, no así el año pasado, porque es un fondo que tiene sesgo a calidad y a crecimiento, y un entorno de subida de tipos de interés no es precisamente el ideal para este tipo de estrategias, pero sin embargo este año pues, ha tenido ya unas rentabilidades en línea con el MSCI World o con la renta variable global. Lo que quiere decir es que, como comentábamos antes, si estamos cerca de un entorno, o sea, de una subida de tipos tan fuerte durante tan poco tiempo, es probable que las empresas de crecimiento y de calidad sea un buen momento de entrada después de las correcciones que tuvieron el año pasado. Lo digo porque también muchas veces, a veces vamos como detrás del error, ¿no? Como la canción de Fito, es decir, siempre invertimos en los fondos que lo han hecho bien recientemente, cuando muchas veces fondos que en el último o recientemente no lo han hecho tan bien, precisamente porque no lo han hecho tan bien, las compañías que tienen en cartera están mucho más baratas y entonces el potencial de revalorización es mayor. Si tenemos en cuenta que es probable que estemos en el pico de subidas de tipos de interés, si hay una moderación en esos tipos de interés o incluso una bajada, esas compañías deberían hacerlo mejor. Esta es la rentabilidad del fondo UCITS desde que se lanzó en noviembre de 2019, que ya os digo que replica el fondo domiciliario del Reino Unido, que tiene track record desde el año 2001. Y como veis, ha tenido muy buena rentabilidad, excepto el año pasado, que se comportó peor que el índice. Sin embargo, este año va en línea con el índice, y es lo que os decía en la presentación anterior, que si lo veis a 5 años y a 10 años, la rentabilidad es muy buena. Está gestionado por Simon Clement desde el año 2010 y previamente está gestionado por Peter Michaelis, que es la persona que está en el centro, que gestionaba esta estrategia desde el año 2001 y que es el representante, vamos, es el jefe de equipo. Aquí podéis ver cómo es un fondo que tiene sesgo a calidad, que son las barras moradas, y a crecimiento, y como os decía, que está sobreponderado en tecnología, salud y en el sector financiero. En el caso de tecnología, y a diferencia de otros fondos de renta variable global, no son las compañías tecnológicas clásicas, las megacapas americanas, que son pues, Facebook, Amazon, tal, sino que son compañías tecnológicas globales que con su tecnología ayudan a un uso más eficiente de los recursos, a una innovación en el sector salud, a temas de ciberseguridad y tal. Por eso el overlap o el solapamiento de la cartera de este fondo con otros fondos como por ejemplo que seguramente conocéis, Capital Group New Perspective, Morgan Stanley Global Brands, Fan Smith, tal, el solapamiento es muy pequeño, es de entre un 5 y un 12%. Entonces eso hace que también este fondo ofrezca diversificación en cuanto a temáticas comparado con otros. Y luego, además de añadir alfa, o hacerlo mejor que los índices netos de comisiones en el medio y largo plazo, porque el horizonte de inversión de este fondo es de 5 años. Y el tracking error, bueno, digamos, el 90% de la cartera es diferente al MSCI World, es decir, a la renta variable global. Además de hacerlo mejor neto de comisiones, la cartera emite un 90% menos de CO2 y un 26% de la cartera son compañías que tienen tecnología directamente relacionadas con la reducción de CO2. Y luego la inversión en mineras y también en petroleras pues es nula. Y bueno, pues con eso termino la presentación del fondo. Muchas gracias. Muy interesante, gracias Gonzalo. Robert, te toca. Bueno, yo iré, porque entiendo que ya tenéis ganas de preguntar, y iré un poquito rápido. Básicamente os quiero presentar, por un lado, lo que es SLM Iceberg SICAV, que es una SICAV, un mixto defensivo que muchos ya conocéis, y por otro lado un ejemplo concreto de todo lo que hemos estado hablando con una cartera, en este caso, de bonos corporativa. Iceberg, como os decía, es un mixto defensivo. Aquí lo que vemos en este gráfico de Bloomberg es
la comparativa de que la línea blanca, esta de aquí es iceberg, la línea azul es el índice de referencia, el Barclays Global Aggregate. Entonces, en lo que va de 2023 estamos algo por encima, un 2,87 partiendo del 1 de enero, y el índice que intentamos batir pues está en el 1,65. Ha habido momentos durante el año en que hemos estado peor que el índice, actualmente pues lo estamos superando. Además, aquí he querido poner, y va también en línea, es otro tipo de activo, pero va muy en línea de lo que decía Luis del Bund alemán, en este caso el Treasury alemán, este es el bono a 10 años alemán. Fijaros la volatilidad en un bono tan importante, con una liquidez tan extraordinaria como es el Treasury americano, pues estamos hablando de principios de mayo, una caída casi del 3%, ¿no? Entonces intentamos en estas aguas, que se muestra muy bien con la evolución del Treasury, intentar dar más estabilidad y conseguir unos rendimientos aceptables, que en función de cuando llegue ese final de las subidas de tipos, pues hará que lo que veíamos, por eso se lo decía antes también a Luis, viendo las rentabilidades de su fondo de renta fija, el 2018 fue un mal año, el 2022 fue peor, y tanto nuestro fondo, como he visto en la gráfica, como el de Flossbach, tuvieron rendimientos negativos, mejores que los índices de referencia, pero rendimientos negativos. Pero al año siguiente pues la recuperación fue extraordinaria, porque se consiguió sobre todo con la gestión activa vía precio, comprando a unos precios de los bonos que en muchos casos estaban por debajo de la par. Es lo que esperamos, no sé si será a finales de este año o en el primer semestre del 2024 o en el segundo, pero esto va a llegar seguro, a estas subidas de 2 dígitos. Aquí tenéis, he puesto solo las principales posiciones del fondo. El primero es Leonardo Finmeccanica, General Electric, Rolls-Royce, ThyssenKrupp, Tesco, BASF, Goldman Sachs, es decir, nombres de mucho nivel con buena calificación crediticia. Y dejando ya el fondo de lado, entramos en iceberg, entramos en una cartera. Esto lo ponemos aquí porque al final, como decía al principio de la presentación, nosotros tratamos con cliente final, ¿no? Entonces, para llegar a la renta fija, pues puede llegar a través de buenos fondos como los que nos ha presentado, el que nos ha presentado Luis, a través de iceberg, de nuestra SICAP, o con una cartera de bonos de inversión directa en bonos. Esta cartera, fijaros, la calificación crediticia, hay 1, 2, 3, 4 bonos AAA. La mayoría son BBB, es decir, no hay nada por debajo del BBB, todos son bonos investment grade. Los vencimientos van de 2024 a 2031. Yo también, en la línea de lo que decía Luis, creo que si esperamos que puedan haber bajadas de tipos de interés, no tendría que preocuparnos para nada coger algo de duración, dependerá del perfil inversor de cada cliente, pero en algunos casos podemos coger duraciones de 3 años, de 5 o de 10, no pasa nada por comprar un bono a 10 años, y más sabiendo que cuando lleguen las bajadas de tipos de interés, los bonos que más se benefician por esas bajadas de tipos de interés son los de mayor duración y los investment grade, los de mayor grado de inversión, los bonos de mayor calificación crediticia, que es lo que tenemos en esta cartera. En esta cartera los nombres pues ya los veis, estas son letras alemanas, tenemos también el Bund alemán, el bono de gobierno alemán, tenemos el bono de la Unión Europea, hay unos bonos de la Unión Europea que son AAA, que te pagan una tasa interna de rendimiento del 3%, AAA, 3%. Es verdad que te vas a 2029, pero es una TIR extraordinaria por un AAA. Y los cupones también, aquí tenemos la tasa interna de rendimiento. Fijaros que algunos de los bonos se compran por debajo de la par, otros no. Las TIRs y los cupones. La TIR media de esta cartera es un 4,50%. Un 4,50% anual con tantos bonos AAA y todos investment grade y sin riesgo de divisa, porque estamos hablando que todos son bonos en euros. Esto lo soñaba yo hace 3 años. Era muy difícil conseguirlo. Por lo cual, creo que, ya sé que siempre los que me conocen me escuchan decir lo mismo, pero esta vez es la vez. Es decir, realmente los bonos
hacía mucho tiempo que no teníamos una situación tan favorable para conseguir la estabilidad que decía Luis, para tener bonos sin riesgo de divisa, para tener bonos investment grade y para que te den rentabilidades muy interesantes del 4,5. Por ejemplo, en España, si te da una rentabilidad del 4,5, ya estamos consiguiendo batir algo a la inflación. La inflación debería continuar a la baja. La tasa interna de rendimiento, el rendimiento aún es mejor, está por encima del 5%. Por lo cual, os animo a que vengáis a SLM y os pueda explicar con más detalle yo y mi equipo esta cartera, que creo que tiene muchísimo sentido tal como está la situación de la renta fija y la política monetaria en este momento. Pues perfecto, Robert, también muchas gracias a los tres por vuestras exposiciones. Estamos sobre el tiempo, o sea que abrimos ahora un turno de preguntas, de aclaraciones, de críticas civilizadas. Pues, ¿alguien quiere romper el hielo? Hola. ¿Está encès, no? Sí. Vale, gracias por la presentación. Una pregunta para el señor de Lion Trust. Bueno, uno de los argumentos que ha dado para fomentar la inversión en el fondo que ha presentado es que, en vistas a la próxima bajada de tipos, pues debe favorecer la rentabilidad de este bono porque era un fondo en el que predominaban las empresas growth. ¿Vale? ¿Cómo explica entonces que desde hace aproximadamente un año, cuando se empezaron a subir los tipos, lo que más ha subido han sido las tecnológicas y el índice Nasdaq, que son claramente las más típicamente growth? Es una pregunta que vengo haciendo recurrentemente en todos los eventos a los que voy desde hace aproximadamente 6 meses, así que le ruego que me conteste usted, todos menos Robert. Que ya me la ha contestado. Claro, sí, ya se la contesté hace un mes. Sí. Bueno, a ver si la respuesta es la misma. Sí, vale. A ver, el año pasado el Nasdaq desde principios de año hasta junio-julio, es decir, hasta los mínimos de junio-julio, cayó casi un 30%, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, lo que pasó en ese momento es que el mercado descontó unas subidas de tipos de interés debido a una inflación tan alta que iba a ser una subida de tipos de interés muy fuerte. Entonces, todas estas empresas tecnológicas que normalmente tienen unos flujos de caja más anclados hacia el futuro, lo que quiere decir es que cuando tú los descuentas unos tipos de interés más altos, van a valer menos, porque el denominador, que es el tipo de interés, al ser más alto, el resultado va a ser más bajo. Entonces, eso hizo que principalmente en el primer trimestre del año 2022 las caídas de las tecnológicas fueran muy fuertes, ¿vale? Sin embargo, una vez que ha habido unas correcciones tan importantes del 30% en el caso del Nasdaq, que ha habido compañías que están muy saneadas, que te podrá gustar más o menos el metaverso, pero en el caso, por ejemplo, de Facebook, compañía tecnológica líder en el sector de inteligencia artificial del que se habla tanto, llegó a caer desde máximos de noviembre de 2021 hasta mínimos de noviembre de 2022 un 70%. Y desde entonces la compañía ha subido un 120%. Porque el mercado es muy volátil y adelanta más o menos entre 6 y 12 meses lo que pueda ocurrir en el mercado. Y luego es muy volátil, eso lo dice Warren Buffett y Benjamin Graham, que lo que hay que hacer es aprovechar los momentos de caída del mercado para poder comprar más barato. Aquellos que tuvieron, digamos, el coraje de comprar Facebook cuando nadie quería comprar Facebook en noviembre de 2022 han tenido una revalorización del 100 o 120%. ¿Por qué? Entre otras de las cosas es, primero, porque ya había caído mucho y llega un momento en el que están unas valoraciones que son ridículas. Segundo, porque en el momento en el que se empieza a ver que la inflación baja y, como digo, los precios de las materias primas ya han empezado a caer y de hecho están reduciendo la inflación subyacente porque está cayendo, eso el mercado lo que hace es que adelanta que los tipos de interés están cerca del pico y entonces si bajan lo que hace es que, es decir, cuando subieron los tipos de interés eso hizo que esas compañías bajaran, pero al revés, si los tipos de
interés empiezan a bajar, igual que pasaría con la renta fija, eso sería todo lo contrario. Lo que haría es que esas compañías empezaran a revalorizar. Ahora lo que hay que ver es si efectivamente esos tipos de interés empezarán a bajar tan pronto como el mercado está descontando. No sé si he respondido la pregunta en el caso de las tecnológicas. Sí. Bueno, puede ser también una respuesta, claro, el que hay que prescindir de esta separación entre growth y value. Bueno, a ver, lo que yo creo es que lo que hay que hacer es comprar compañías que están baratas. Es decir, o sea, al final, ¿qué es value? Value es comprar compañías buenas, bueno, comprar compañías baratas, ¿vale? Entonces, Facebook, pues en noviembre de 2021, cuando estaban a unas valoraciones muy altas, no era una compañía válida, desde luego. El mercado estaba descontando una situación digamos, perfecta para Facebook. Pero por otra parte, cuando una acción cae un 70%, hombre, y es una acción que tiene caja neta, que está creciendo en clientes, que es líder en su sector, que tiene barreras de entrada, que además tiene mucho margen para reducir costes. De hecho, tanto Facebook como por ejemplo Google o Alphabet en enero de este año dijeron que iban a reducir un 5% de la fuerza laboral que tenían, que esos son entre 10.000 y 12.000 empleados, y todavía tienen margen para reducir aún más los costes. Entonces, por eso digo que es importante la gestión activa, sea en Flossback o en otras gestoras, es decir, saber cuándo el mercado se ha pasado de frenada y decir, oye, es que igual un 70% de caída para esta compañía es excesivo. Y tener la sangre fría y la experiencia para decir, pues oye, igual es buen momento para empezar a tomar posiciones. Pero que normalmente esto es al revés, es decir, cuando todo el mundo vende, y eso también lo dice Warren Buffett, lo que pasa es que hay que tener la sangre fría para hacerlo. Y normalmente es que es al revés, es decir, cuando el mercado cae, la gente se pone nerviosa y entonces claudica y vende en el peor momento, que es cuando el mercado ya está bajo, cuando ya cae un 20 o un 30%. Pero igual ese es el mejor momento de comprar. Lo que pasa es que tienes que ver si efectivamente esa compañía está en una situación para poder rebotar y recuperar parte de las pérdidas. Otra es, que ha salido mucho en las noticias últimamente, es Nvidia, que es una empresa de diseño gráfico, de semiconductores para diseño gráfico. El año pasado el 2022 cayó un 60% y sin embargo este año lleva un 170% de revalorización. Bueno, pues ni tanto ni tampoco. Igual ahora la empresa vuelve a estar cara porque el mercado está descontando que es crítico para la inteligencia artificial, pero igual se ha pasado de subida, ¿no? Entonces, por eso nosotros pensamos que es importante invertir en gestores que tienen mucha experiencia y que saben comprar barato, y al revés, cuando igual está muy caro y todo el mundo está muy, ¿cómo decirlo?, muy cachondo porque ha subido mucho, es que igual ese es el momento de vender. Porque ya todo está incluido en el precio, ¿no? Igual hay alguna otra pregunta. Sí, pero ya está. Sí, comentando lo mismo que está comentando. Dices, como que ha caído un 70 es el momento de comprar. Pero cuando caía un 20 sabíamos que iba a bajar a un menos 70. Entonces, ¿cuándo decidimos de comprar? Bueno, o sea, por eso digo que es importante hacerlo. Ahora sabemos que hay un 70, pero cuando vimos que empezaba a caer poco a poco, No, a ver, y ahora... ¿Cuándo entramos? Tanto en una acción como en un fondo. Porque claro, ya hemos visto los fondos que unos de golpe bajan, suben, si hay diferencias importantes. ¿Cuándo entro yo? Claro. Y otra pregunta, perdona, no hemos hablado nada del cambio climático, en que nos afecta a la economía real, inflación, tipos, por el cambio climático vemos que hay cada desastre que estamos viendo, que eso cuesta mucho dinero. Déjame solo contestar a la primera parte, es que un poquito que es lo que decía Gonzalo, lo que compra un inversor es el asesor y la gestora. Es decir, compramos el saber hacer de un gestor o de un asesor financiero. Ninguno de los tres, yo creo que igual me dicen que ellos sí, sabemos el momento en el que comprar. No sabemos si va a caer un 20, un 30 o un 40, no lo sabemos. Yo al menos después de 25 años no lo sé. Es que no estaríamos aquí, ojalá seríamos todos millonarios, ¿no? Claro. Pero es más o menos... Claro, sí. Entonces yo creo que lo interesante es saber si vamos
a invertir desde un punto de vista patrimonial, banca privada, patrimonios de un cierto nivel para un medio largo plazo, entonces estáis en la conferencia correcta con los gestores correctos, o vamos a hacer trading. Es decir, otra cosa es hacer trading y hacer compras rápidas con movimientos tácticos para ver si compro cuando ha caído el 70 y sube un 120. Creo que entonces no es la conferencia correcta, porque ninguno de los tres que yo sepa somos expertos en trading. Por lo cual, siempre se lo digo a sus alumnos, a mis alumnos de ISEFI, yo veo aquí algunos, es decir, nosotros no os vamos a enseñar en los cursos de fondos de inversión, de renta fija, lo que es el trading. Nosotros vamos a enseñar lo que es la inversión a medio y largo plazo. Hay los cursos específicos de trading, de robots y demás, que es ahí donde sí que podemos ver eso. Y aún ahí, aún en esa línea de lo que es el trading, sigue siendo difícil, pero sí que quiero, marcar muy claro lo que nosotros buscamos e intentamos hacer. De hecho, para complementarlo, estamos hablando de más 120% y menos 70%. Entonces, yo he puesto ejemplos un poco extremos para ilustrarlo mejor. ¿Qué has pasado? La realidad es que cuando tú miras a largo plazo el S&P 500 a 50 años, lo normal es que haya dado entre un 6 y un 7%. Te lo enseñan los grandes bancos americanos, los grandes estudios a largo plazo. O sea, eso es lo que puedes esperar de la bolsa. Si tienes gestión activa, pues un poquito más. Pero oye, ojo, que un 7% anualizado, reinvirtiendo lo que ganas, reinvirtiéndolo, eso es duplicar tu patrimonio en 10 años, por el efecto del interés compuesto. Entonces, eso es a lo que uno tiene que aspirar, que es ahorrar a largo plazo, y sobre todo en un entorno donde encima estamos hablando ahora de inflación. Pero no es para hacerse, el pelotazo es en la quiniela, ¿sabes? O en el casino, pero aquí es para ahorrar a largo plazo. Las preguntas. Hola, buenas tardes. Habéis hablado de empresas que habían caído bastante. ¿Tenéis alguna en mente en vuestro fondo de inversión ahora que haya caído bastante y que... Claro, de verdad, igual hay alguna que está creciendo, o sea, por saber un poco... Porque desde el momento bueno entras cuando están abajo, o sea, ¿tenéis alguna o algo? Mi departamento de cumplimiento normativo no me permite hablar de empresas. ¿Ah, sí? Sí. Es verdad que no hay nadie, está grabando, así que... Sí. Bueno, a ver, con No te mojes, Gonzalo. A mí ¿Ah, sí? No, no, digo... Ah, sí, no, bueno, a ver, lo de Facebook era un caso extremo pero bueno, muy real, de una de las empresas mayores del mundo, ¿no? A ver, nosotros sí que tenemos compañías que hemos incluido recientemente en cartera. Lo que sí que quiero decir es un poco decir, es la inversión a medio y largo plazo. Es decir, en el caso de este fondo, el horizonte de inversión que ellos barajan son 5 años. ¿Vale? Entonces, ellos estudian, analizan muy en detalle una compañía y saben más o menos, se pueden equivocar, pero más o menos, cuál es el precio. Entonces, cuando la compañía cae y cae mucho, para ellos lo ven más como una oportunidad para añadir a la posición, ¿vale? Y de esa manera beneficiarse de la recuperación. Pero para eso tienes que tener una visión a medio y largo plazo. Otra cosa es lo que decías tú, ¿vale? En cuanto a posiciones concretas, venía ahí en la presentación, pues hay algunas de ellas, por ejemplo, Cadence Technology, que es una empresa americana de digitalización y de semiconductores, que ayuda a la digitalización en el sector industrial y también, principalmente en el sector industrial, que el año pasado no lo hizo bien, pero sin embargo es una empresa que está ahora recuperando bastante. Otra empresa que sufrió el año pasado, pues Thermo Fisher, que es una empresa de innovación en el sector salud, ¿vale? Lo que no sé cuáles son las que han incorporado ahora mismo, ¿vale? Pero esos son dos ejemplos de compañías que el año pasado sufrieron mucho y que ahora ya están recuperando. Tal vez sea ya tarde para entrar, pero son algunos ejemplos. Hola, buenas. Quería preguntar cómo hacer para calcular el costo
5 años, tal vez, o sea, ¿por qué estar mirando si bajó tanto? Revisas el caso de inversión, revisas los tipos, a dónde crees que pueden ir, revisas la economía, revisas si hay un factor externo como puede ser un competidor, si dentro de la gobernanza ha habido un cambio, o sea, tú tienes un caso de inversión, si no ha cambiado nada, pues seguramente comprarás más. Tenemos casos en los que en diciembre de 2018, en nuestro fondo mixto flexible, que es el fondo estrella de la casa, pues subimos la bolsa del 67 al 76% en diciembre cuando los mercados caían. Pero vamos, que también hay momentos en los que a veces nos equivocamos, intentando ser contracíclicos. En octubre del año pasado, por ejemplo, cuando hubo, hablando de la tecnología, teníamos algunas compañías con algún peso importante que seguimos teniendo y nos ha ido bien, pero por ejemplo, redujimos parte de la exposición a alguna tecnológica, quizá en el peor momento, pero habías perdido cierta convicción y lo que tampoco puedes decidir es, bueno, a ver si recupera. Si tú has perdido cierta convicción, porque por ejemplo las tecnológicas, una de las cosas que han tenido es que han pagado en exceso y con acciones a sus empleados, que se esperaba un crecimiento y habían duplicado la plantilla. Entonces, bueno, dices, oye, a lo mejor no me he dado cuenta de algunas cosas, he perdido cierta confianza y tienes que ser humilde a veces y en decidir si hay otra oportunidad mejor, ¿no? Por lo cual, siempre hay algún factor y si hay una oportunidad, pero sobre todo hay que ser humilde y saber cuándo te has equivocado y cuándo es mejor irte a buscar otra oportunidad o irte al efectivo, ¿no? Aquí lo importante es acertar más que fallar, porque errores comete todo el mundo, ¿no? Sí, perdón, el señor de la primera fila tenía una pregunta. Y ya una pregunta más y cerraremos. Sí, un poco con el ánimo de polemizar. Yo no creo que sea una oportunidad la renta fija. ¿Y por qué? Porque un criterio de prudencia me parece que es considerar que los bancos centrales se pueden equivocar. No será la primera vez, nos tienen muy acostumbrados a los errores. La inflación esta que sería transitoria, la inflación que no iba a durar. Y entonces, si realmente los tipos van a subir más de lo que tenemos previsto o se van a estabilizar más de lo que tenemos previsto, durante un año o 2 años el precio de los bonos nos va a bajar. Porque si un bono de 7 años hoy está, como la curva la tenemos invertida, para el año siguiente será de 6 años y el precio será inferior. Sin ánimo de polemizar, sí que creo que es el momento de comprar bonos, obviamente no cualquier bono y en cualquier mercado. Es decir, la curva de tipos invertida está en Estados Unidos, que nos sirve sobre todo para los bonos del gobierno americanos. A ver, la pausa, obviamente nosotros nos basamos en cualquier activo financiero, ¿no? Nos basamos en un escenario base en el que esperamos que se van a producir una serie de decisiones, en este caso en la renta fija, en cuanto a los bancos centrales. En nuestro escenario base es que los bancos centrales, después de las últimas subidas, probablemente este año, van a entrar en un periodo de pausa, que la pausa puede durar 3 años, puede, no lo creo, no apostaría a que durara 3 años la pausa. Si dura 3 años la pausa, pues a lo mejor sí que estoy de acuerdo en que quizá pues con la renta fija nos llevaremos el cupón, pero no lo que yo busco, que es la subida en precio, ¿de acuerdo? Si la pausa, por el contrario, dura 4 meses, 6 meses, que eso podría ser un escenario que es el que nosotros barajamos, ahí sí que creo que hay que entrar claramente en renta fija, que sea investment grade y que sea con una cierta duración. ¿Por qué? Porque en el momento que bajen los tipos no solo recibiremos el cupón, sino que la torta que nos pegamos en 2022, que esas subidas de tipos afectaron la bajada en precio, ahora será lo contrario, una subida en precio por las bajadas de tipos. Entonces ahí el tiempo da y quita razones, dependerá del periodo de esta pausa. Yo no veo una pausa, sinceramente, que dure 2 años o 3 años. Pero es que si hay pausa, es que no es malo. Es decir, tú estás llevándote el cupón, que es un cupón de 4 y pico o 5 que puede tener una cartera, a lo mejor ya estás batiendo a la inflación con estabilidad. Y si suben los tipos un poquito más, vas a ganar menos, pero no vas a perder.
porque ahora ese cupón del 5% pues va a valer algo, te va a amortiguar porque el cupón te lo sigue llevando. El precio del bono puede llegar a caer algo, pero no vas a incurrir en pérdidas. O sea, a día de hoy pueden subir los tipos, a lo mejor un 1%, que ya es bastante, y todavía no pierdes dinero en el bono. De hecho, si te movías a 2005, cuando había subidas de tipo, de subir 150 puntos básicos los tipos de interés, ahí la renta fija no perdió dinero, porque el cupón amortiguaba. En precio no perdiste, ganaste menos, que es diferente. Sí, tenemos el cupón del 4% que nos amortiguaría esta posible pérdida del precio. Efectivamente, entonces vas a ganar menos. Que una cosa, o sea, el año pasado perdimos mucho. Esta vez y ya si hay bajada de tipo, entonces vas a recuperar las pérdidas. Pero incluso esa pausa es estabilidad. Es fantástico. Pues nada, ultimísima pregunta sobre la cine, ya está, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues sí. Yo creo que... Bueno, o sea, yo les puedo comentar algo. Adelante. Mi opinión es que este es un fondo sostenible, es artículo 9 y tal, y tiene muy en cuenta el tema de cambio climático. Pero en mi opinión, sinceramente, creo que ya estamos haciendo bastante en temas de tratar de amortiguar los impactos del cambio climático. ¿Que se puede hacer más? Por supuesto. Pero creo que vamos en la buena dirección, especialmente en Europa. Tened en cuenta que las ciudades más contaminantes del mundo están en Rusia y en China, pero con mucha diferencia. Y es ahí donde tienen que incidir, pero también ahí lo están intentando hacer. Bueno, en Rusia no sé, pero sí que en China, en temas de energías renovables, pues están poniendo las pilas, están haciendo inversiones importantes. Yo creo que hay que seguir en esa línea, pero lo que tenemos que conseguir es mantener el mismo nivel o la misma calidad de vida, pero contaminando menos. Pero tampoco hay que volverse locos, creo yo, ni ser tampoco súper dogmáticos de decir aquí ya va a ser el fin del mundo y tal. A ver, veranos cálidos hemos tenido toda la vida. De hecho, si te metes en la web de la WWF, esta World Wide Foundation, la de los hitos, la de los Opanda y tal, lo pone ahí. Y es que lo que pasa es que ahora, si hay temperaturas muy altas en marzo, es por el cambio climático. Pero si resulta que mayo es muy lluvioso y hace frío, también es el cambio climático. Entonces, bueno, yo creo que hay que poner un poco las cosas en contexto. Algo está afectando, pero yo creo sinceramente que los países desarrollados, especialmente, sí que estamos haciendo los deberes. Lo que pasa es que se hace poco a poco. Yo creo que tampoco hay que volverse locos y ponerse a tirar presas y a hacer cosas. Creo que, bueno, es un poco... pero sí que creo, de hecho, surgen este tipo de fondos. Si invertís en este tipo de fondos, pues quieras que no, ya estás haciendo un apoyo a este tipo, a este tipo de políticas. Pero al final creo que todos los que estamos aquí lo que queremos es rentabilidad. Sostenibilidad está muy bien y tal, pero lo que estamos buscando es rentabilidad. Lo que hay que hacer es buscar esa rentabilidad con un menor daño al medio ambiente, pero no sacrificar la rentabilidad precisamente por el medio ambiente. Eso igual que fundaciones que tienen mucho dinero pueden hacer. Pero ese es un poco mi mensaje, sinceramente. Bien, pues lo tenemos que dejar aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. Yo creo que se han puesto sobre la mesa suficientes elementos de análisis. Yo me quedo con esta idea de que hay que estar atento al binomio de inflación y tipos de interés. Y bueno, nada más que agradeceros a los tres, Robert, Luis, Gonzalo, vuestra participación. Y a todos ustedes les emplazamos a la próxima visión de mercado que celebre ISEFI en el primer semestre de 2024. Muchas gracias. Sí.